Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre filosofía de las matemáticas aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a reflexionar en torno a qué es esto de la teoría de juegos y ver más que nada como las implicaciones filosóficas que tiene en torno a la matemática, pues la existencia de algo como teoría de juegos. Vamos a ver que, por ejemplo, hay una consideración muy determinada respecto al determinismo matemático y reflexiones ahí curiosas en lo que respecta a mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Bueno, brevemente, como siempre suelo hacer, pues si te gustan esta clase de videos te invito a que te suscribas al Pensamiento en Llamas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas pues ninguno de los videos que subimos aquí constantemente en el canal. Y bueno, pues por su parte doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del Pensamiento en Llamas, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo pues puedo mantener esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que estén interesados en las diversas temáticas que aquí tratamos. Y bueno, pues en este orden de ideas te invito, en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar al Pensamiento en Llamas, a que lo hagas y que pues aproveches una serie de ventajas exclusivas que yo doy a todas aquellas personas que deciden volverse miembros del canal. Por su parte, no te preocupes si no tienes dinero para apoyar el proyecto del Pensamiento en Llamas. Créeme que viendo estos videos, dándole like y compartiéndolos con algún amigo o algún conocido que tenga los mismos intereses que aquí se tratan, pues ayudas muchísimo al proyecto del Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues ya por último, brevemente te invito a que te suscribas a este nuevo proyecto que yo estoy tratando de construir, llamado El Abogado en Llamas, en donde, bueno, pues es un sitio de divulgación, enseñanza y discusión jurídica. En este momento estoy impartiendo por allá un curso de filosofía del derecho. Por si te interesa esa materia, bueno, pues te puedes dar una vuelta por este canal del Abogado en Llamas. En la descripción de este video, también en la cajita de comentarios, te vas a encontrar el enlace a este canal. Y por su parte, pues en el super chat del estreno también te encuentras el enlace al canal, por si gustas ir a pues este nuevo proyecto, apoyarme con tu suscripción y activando la campanita. Bueno, pues ya, dichos todos estos comerciales, vámonos rapidísimo a las cuestiones de las recomendaciones bibliográficas para todos aquellos que estén interesados en esta temática de teoría de juegos. Bueno, pues te recomiendo primero que nada este librito que ves aquí al lado, muy bueno para todos aquellos que sean novicios incluso en cuestiones matemáticas un tanto complejas o difíciles de entender por el nivel de abstracción, por el lenguaje matemático, etcétera. Entonces este librito acá que acá ven es buenísimo para introducirse. También este otro de estrategias en teoría de juegos es muy bueno para ver implicaciones de lo mismo en otro tipo de ámbitos o áreas del conocimiento. Que ahorita más adelante vamos a hablar de los impactos en teoría de juegos en economía, incluso hasta en biología, sobre todo con las teorías de la evolución, para que también esto vaya alimentando nuestra reflexión filosófica. Y ya por último, pues este librito que ven aquí a mi lado derecho es también muy bueno, sobre todo para la reflexión entre mecánica cuántica y teoría de juegos. Y ya con eso cerraría las recomendaciones bibliográficas. Brevemente te recuerdo que cualquier duda, comentario, objeción, crítica que tengas respecto a las cosas que vamos a exponer a continuación, me las puedes dejar aquí abajo en la cajita de comentarios o bien a través del super chat que se va a desplegar durante el estreno de este video, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí, vámonos de inmediato con la exposición de la teoría de juegos, comenzando primero que nada con la definición de lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es esto de teoría de juegos? Bueno, pues teoría de juegos se suele considerar como una especie de rama de matemática aplicada, aunque también eso es muy debatible, ahorita les digo por qué, que básicamente lo que está estudiando teoría de juegos es la elección, ¿de acuerdo? ¿Elección de qué? Bueno, pues la elección que está presente en la conducta de los usuarios, de los jugadores o de los individuos, incluso hasta de sistemas computacionales, frente, digamos, una serie de circunstancias que van a reportar constantemente costes y beneficios dependiendo de lo que elijan estos mismos individuos o estos mismos sistemas o estos mismos jugadores. Dentro de la teoría de juegos, para que vayamos entendiendo bien qué implica estudiar teoría de juegos, pues se entiende la noción de juego un poco a la manera de Wittgenstein. Ahorita voy a ir matizando y profundizando más esto.
porque von Neumann es uno de los principales teóricos de teoría de juegos, alguien muy influenciado por Wittgenstein, pero bueno, aquí la noción de juego es muy importante, como les decía, para que vayan vislumbrando pues precisamente de qué va todo esto. Un juego para la teoría de juegos es un escenario conflictivo. Es básicamente un conjunto de circunstancias que suelen ser adversas para los usuarios que están involucrados dentro de las mismas circunstancias, de tal suerte que en este escenario conflictivo, con base en nuestras decisiones y en la toma de elecciones que hagamos, se puede ir complejizando, se puede ir agudizando cada vez más el escenario, de tal suerte que encontrar una solución en donde todos los individuos que estén interactuando dentro de esta circunstancia salgan satisfechos o salgan beneficiados, o en términos de puros sistemas computacionales se pueda obtener una solución integral que, digamos, logre equilibrar todas las variables, se vuelve cada vez más arduo. De tal suerte que teoría de juegos, esto es algo muy importante a entender, lo que pretende, más que nada, es encontrar una serie de alternativas que disminuyan los conflictos intrínsecos en la interacción humana, en la interacción entre sistemas o entidades que, por su mismo existir o por su sola presencia en la realidad, involucra conflicto con otras entidades o con otros seres, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se suele usar de una manera muy como tradicional para ejemplificar cómo usar o cómo aplicar teoría de juegos es con lo que se conoce como el dilema del prisionero. Aquí abajito pueden ver como una representación estadística de qué pasaría si cada uno de los jugadores o usuarios presentes en el dilema del prisionero toma una elección en lugar de otra. Brevemente les digo en qué consiste el dilema del prisionero. Imaginen que ustedes son capturados por la policía de su país y de pronto pues llega el gendarme o el jefe de la prisión a decirles lo siguiente. Mira, al lado o en la celda vecina a la tuya tenemos también a otro prisionero que de tal suerte si tú me dices o que este prisionero cometió X delito, es decir, si tú inculpas a este delincuente, pues yo te libero en automático. Pero si resulta que el otro prisionero también te inculpa, bueno, pues les doy como 1 año de prisión. Y si ninguno de los dos habla, es decir, si ninguno se termina inculpando, pues los libero a los dos en automático. Entonces aquí el gran dilema que se presenta es: ¿qué hacemos? ¿Delatamos a la persona que ni siquiera hemos visto que está en la celda contigua? Es más, noten, ni siquiera sabemos si el gendarme o el policía nos está diciendo la verdad, y de hecho existe un prisionero al lado. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Delatamos a este pobre inocente o quizás culpable? No lo sabemos, que tenemos a un lado, o bien decidimos callar y no decir nada con la esperanza de que a lo mejor el prisionero de al lado también hace lo mismo y pues nos logran liberar a los dos conforme al trato que nos ofrece el policía, el gendarme. Aunque noten ustedes, ¿no? Esta circunstancia, pues no, en esta circunstancia de ilegalidad pura, pues ni siquiera hay garantía de que el gendarme nos vaya a liberar, ¿de acuerdo? Toda esta serie de variantes que ustedes pueden ver enunciadas en la cuestión del dilema del prisionero, pues en sí parece que no tienen una solución clara. Pero justo teorías como la teoría de juegos lo que pretenden hacer es diagramar o modelar como qué pasaría en cada escenario conforme a las decisiones de las personas involucradas en este dilema del prisionero, y por cada decisión que se dé se asigna algún valor probabilístico, de tal suerte que pues el valor o digamos la serie aleatoria con valores probabilísticos más altos o más bajos dependiendo del caso, se suele decir o se suele pensar que esta es la mejor solución a adoptar. En el caso del dilema del prisionero, tu mejor elección, según la teoría de juegos, sería no delatar al compañero o al vecino que tienes en la celda. Incluso aunque tú no sepas sobre si el otro va a comportarse de la misma manera, si en este sentido no va a elegir sus instintos egoístas y va a pensar en sí mismo sobre de ti,
dentro de todos los escenarios posibles, el escenario en donde tú no delatas es el que menos consecuencias desfavorables va a traer contigo, incluso también en ámbito de la conciencia, en ámbito de la conducta moral, según diferentes teorías, tanto consecuencialistas como deontológicas. Esa sería la mejor opción. Pero aún así, no es una opción cerrada en virtud de que como es un escenario donde la conducta, y esto es algo muy importante, la conducta de los involucrados va a hacer que las mismas circunstancias del escenario se alteren, pues por eso se termina asignando este valor probabilístico, porque siempre cabe la posibilidad de que pues el del al lado haga otra cosa diferente y vaya disminuyendo los márgenes de probabilidad de éxito en ese escenario, ¿de acuerdo? Entonces, espero que se haya entendido más o menos en qué consiste teoría de juegos, qué es lo que quiere estudiar, y con ello pues ya ustedes pueden ir viendo que en teoría de juegos estamos lidiando con la incertidumbre, al igual que con teoría del caos, que la expusimos en términos muy generales conforme a sus implicaciones filosóficas también hace unas cuantas semanas. Les recuerdo que si quieren ver más videos de este curso, puedes ir a la página principal del canal, en la pestañita de listas de reproducción, ahí te vas a encontrar una lista de reproducción creada con todas las sesiones del presente curso, ¿de acuerdo? Bueno, sí es importante mencionar a los autores de la teoría de juegos, y vamos a ver las aplicaciones que tiene para diferentes áreas para justo alimentar la reflexión filosófica. Von Neumann, ya se los mencionaba, es un personaje que tiene influencias del segundo Wittgenstein, del Wittgenstein de juegos de lenguaje, en donde para Wittgenstein la noción de juego también tiene un elemento de conflicto interno entre los hablantes, en virtud de que, bueno, pues no siempre cuando estamos hablando, cuando estamos interactuando, seguimos las reglas del lenguaje, de tal suerte que también la noción de juego en Wittgenstein tiene mucho que ver con la cuestión correctiva para el seguimiento de reglas, y en ese sentido von Neumann se llega a inspirar y jala la noción de juego dentro de sus estudios de teoría de juegos para pensar cómo las mismas circunstancias también están regulando el que la conducta de los usuarios o de los jugadores en casos dilemáticos como este de el dilema del prisionero van a ir adoptando cierta serie de soluciones por las mismas circunstancias, y a partir de ahí tú puedes ir asignando rangos de probabilidad. No puedes en este sentido asignar como leyes causalísticas al puro estilo, por ejemplo, de Newton en su física dentro de la cinemática, porque aquí no hay determinismo, como ustedes pueden darse cuenta. Cualquier variable chiquita que aparezca dentro de los escenarios va a ir modificando la conducta misma de los usuarios y también las mismas intenciones de los usuarios, ¿de acuerdo? Y también está Morgenstern, que es alguien fabuloso, sobre todo para diagramar todo este tipo de escenarios. Y John Nash. John Nash, pues le hicieron una película que se titula A Beautiful Mind. No sé cómo la tradujeron aquí en Latinoamérica, pues ya saben, o en el mundo hispanohablante, pues ya saben este tipo de traducciones de a todo gas y bueno, en fin. No sé cómo de nuevo tradujeron la película de John Nash en Latinoamérica, pero se llama A Beautiful Mind. Véanla, creo que anda todavía por ahí en Netflix. Que precisamente él crea lo que se conoce como las ecuaciones de equilibrio dinámico Nash, que básicamente sirven para teoría de juegos en su aplicación económica, para que tú vayas diagramando, digamos, variables que se pueden presentar dentro de ciertos intercambios económicos, ciertas fluctuaciones en la bolsa, y en esta forma pues ir viendo, por ejemplo, cuáles son las inversiones de menor riesgo y pues meterle el colmillo o el diente financierista a todo este tipo de cuestiones. Entonces John Nash es una leyenda en todo este tipo de ámbitos de teoría de juegos. Curiosamente es un personaje raro, esto nada más lo comento entre paréntesis, no tiene nada que ver en sí con el tema, pero lo quería comentar. Es un personaje extraño o raro porque él sufre de esquizofrenia, pero no se quiere medicar, y entonces con base en la lógica y la razón, él logra diferenciar entre sus alucinaciones y lo real. Que ha generado mucha polémica esto que hace, o bueno, que hizo John Nash, ya que, bueno, pues invita a pensar hasta qué punto las terapias puramente de pastillas a nivel psiquiátrico están justificadas. En fin, como les digo, es todo un tema. Nada más lo comento ahí entre paréntesis para que también se pongan a pensar en otras consideraciones. Bueno, sobre las aplicaciones que son importantes para la reflexión filosófica. Teoría de juegos tiene aplicaciones en economía, biología, teoría musical, derecho, criminología, física, computación y electricidad.
Noten, es interesante, ¿no? Y claro, puede tener más aplicaciones, pero digamos que estas son como las más locales o las más conocidas. El comportamiento económico, o sea, las economías de los países, digamos, existe como un enfoque muy tradicional de carácter determinista, sobre todo en lo que tiene que ver con la bolsa, las finanzas, que tiene su herencia en algunos enfoques smithianos de Adam Smith. En donde, bueno, pues básicamente se considera que puede haber resultados concretos dentro de las predicciones económicas, pero precisamente en la aplicación de teoría de juegos a las cuestiones de los balances económicos, pues toma en consideración esta variable tan problemática que es el ser humano, de tal suerte que algunos dentro de ciertas perspectivas filosóficas han visto que teoría de juegos es una rama de la matemática aplicada bastante antropológica. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el centro siempre del modelaje matemático que se va a hacer en teoría de juegos es el ser humano y su carácter voluble, cambiante, indeciso, que te va modificando los pronósticos, a veces de una manera bastante considerable, que se pueden crear estos pronósticos, o sea, se pueden convertir estos pronósticos en sistemas caóticos como lo que explicamos en teoría de juegos, ¿de acuerdo? La biología, bueno, digamos que dentro del enfoque darwiniano tradicional, que bueno, esta aplicación de teoría de juegos no desvirtúa la cuestión de la selección natural, como pues de pronto, ya saben, ¿no? Ciertas personas conspiranoicas y muy religiosas creen que pues es Diosito o el marciano el que nos creó y no la selección natural. Bueno, dentro de la aplicación de teoría de juegos de selección natural hay algo muy interesante que nace, que es la idea de que las especies tienen estrategias reproductivas para heredar, digamos, los genes más adecuados o mejor adaptados a una circunstancia o un entorno. Algo que de pronto no estaba muy presente en el origen de las especies original de Darwin. La cuestión de que las especies pueden diseñar estratagemas o que pueden diseñar cierta serie como de convencionalidades que lo que permiten es precisamente lidiar con toda esta serie de circunstancias que a la vez se van modificando según la elección ya de los individuos concretos dentro de una especie. Entonces, por ejemplo, ¿no? En un grupo de chimpancés se dice, bajo la aplicación de teoría de juegos a la cuestión de la selección natural, que existen estratagemas de la especie cuando, por ejemplo, qué sé yo, se elige quizás a los chimpancés para la cuestión reproductiva por parte de las hembras, se elige a los chimpancés mejor adaptados para el nado, en caso de que los chimpancés estén como aislados en un islote, por ejemplo, ¿no? Y entonces, de esa forma, se va viendo cómo la relación entre ambiente y decisiones de individuos concretos van creando, van constituyendo este tipo de estratagemas de la especie. Les digo, es un enfoque fascinante. Para teoría musical también hay enfoque en teoría de juegos. A nivel biográfico, personajes tipo Mozart o tipo Beethoven, por ejemplo, bueno, ellos, lo que tú puedes ver a nivel de su biografía es esto que se conoce como el enigma del genio, que básicamente pues no se logra entender como de dónde viene la genialidad de un Mozart, de un Beethoven, a pesar de que tú estudies su instrucción elemental, ¿no? Que bueno, no es origen primordial de su genialidad, ya que mucha gente en su época tenía ese tipo de instrucción y no por eso tenemos miles de Mozart o cientos de Mozarts. La aplicación de teoría de juegos para la cuestión de la composición musical, la teoría musical en general, nos va pautando, nos va marcando cómo las selecciones personales de individuos tipo Mozart van modificando su creación musical, de tal suerte que más o menos puedes ir más o menos puedes dar predicciones probabilísticas, de nuevo no son deterministas, donde vayas perfilando más o menos qué hubiera pasado si Mozart a lo mejor no hubiera conocido a tal mujer o no hubiera conocido a tal aristócrata. Y de igual forma también puedes aplicar todo este tipo de estudios al comportamiento de jóvenes músicos. Y con base en eso, con base en ello puedes ir viendo si por ejemplo tú eres una institución financiera en Estados Unidos, conviene darle un crédito a un joven para, no sé, una especialidad más concreta en torno al violín, en torno al piano, una cosa así por el estilo. Noten que esto es algo muy interesante. Las instituciones económicas en Estados Unidos, Wall Street, por ejemplo, utiliza mucho los estudios de teoría de juegos para la aprobación de créditos. En cuestiones de las universidades, que pues dan créditos a los estudiantes para ver si les dan chance del mismo y así puedan estudiar.
hacen todo un estudio basado en principios de teorías de juegos para ver si este joven, al finalizar su carrera, su instrucción universitaria, va a tener posibilidades de pagar el crédito y se asignan rangos de probabilidad y con base en eso otorgan o no los créditos. Es algo muy interesante. En la cuestión del derecho penal y la criminología, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los rasgos de la personalidad del psicópata o del delincuente y también sobre el éxito efectivo o no de las sanciones, bueno, se pueden modelar con teoría de juegos. En Estados Unidos lo hacen. La cuestión de la física, bueno, pues mecánica cuántica. Ahorita vamos a meternos un poco de ello a la reflexión. Todo lo que tiene que ver con el colapso de estado por la intervención del observador que está presente en la paradoja de Schrödinger. Bueno, se puede modelar con teoría de juegos, en el sentido de determinar cuál es el rango de probabilidad del comportamiento de la partícula en relación a la intervención directa del observador, que por ejemplo, quizás esto no lo sepan algunos, otros sí, para iluminar, para poder observar el mundo subatómico hay que iluminarlo. Hay otras técnicas, pero digamos la más usual es la de la iluminación. Y en esa iluminación pues se arrojan haces o partículas de luz y es por eso que se modifican los estados. Y de ahí que la intervención del observador termine modificando la realidad subatómica. No es algo idealista en el sentido filosófico del término ni nada por el estilo, ni con orientaciones a tipo Deepak Chopra y demás. Y bueno, en este orden de ideas, teoría de juegos nos sirve también para modelar cuál va a ser este comportamiento final de la partícula y asignar rangos de probabilidad. En la cuestión computacional, todo lo que tiene que ver con la IA, la inteligencia artificial, algo que tiene que ver con la prueba de Turing, para medir si un sistema algorítmico pues si es acreedor o no de algún tipo de inteligencia artificial propia. Teoría de juegos nos sirve también para determinar el éxito de la aplicación de la prueba de Turing. ¿Cómo? Si ustedes se dan cuenta, nosotros que somos seres conscientes, digo, a veces hay personas que parece que no eligen nada en su vida, que nada más están con la borregada o con el gran rebaño, como le llamaría Nietzsche, nada más dejándose guiar. Bueno, en este tipo de cuestiones, un rasgo característico de nosotros seres conscientes con inteligencia propia es que podemos tomar elecciones o decisiones por nuestro propio arbitrio. De tal suerte que una computadora se dirá que tiene inteligencia artificial cuando pueda hacer algo que no está estrictamente escrito en su código algorítmico de de programación, perdón. Y de ahí vamos a medir si hay o no inteligencia artificial. Y teoría de juegos te puede servir para marcar rangos de probabilidad en términos de Google, por ejemplo. ¿Qué tan probable es que ya ahorita Google sea una inteligencia artificial? Según su toma de decisiones en tus selecciones de búsqueda, cuando te recomienda videos, etcétera. Para la electricidad, la cuestión de los circuitos también es muy interesante ver cómo teoría de juegos te puede ir modelando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en caso de un apagón masivo en una comunidad, en un país, en un continente? Cómo pues la gente va a tomar cierta serie de elecciones que pueden dañar la red de electricidad o que puede dañar, por ejemplo, los mismos circuitos integrados. Y con base en eso también las compañías de electricidad van programando digamos como los sistemas de arranque energéticos o eléctricos, también el rango de horas, con tal de que no se siga estropeando esa red eléctrica. Entonces, como ustedes pueden ver, tienen implicaciones y aplicaciones fascinantes teoría de juegos. Y bueno, pues ya vamos a cerrar el presente video hablando de las consecuencias filosóficas que tiene teoría de juegos. Bueno, la primera de ellas es que parece que si teoría de juegos es lo suficientemente exitosa, todo esto desde un naturalismo filosófico, no como el de cierto personaje que, bueno, para qué recordar su nombre, que dice que Wittgenstein está sobrevalorado por ser un homosexual de closet. Ese personaje, no estoy hablando de ese naturalismo raro, estoy hablando del naturalismo quainiano, en donde básicamente se implica o se sigue que hay que adoptar las mejores teorías científicas como descripción de la realidad y hacer compaginar la filosofía con todo ello, o hacer caminar a las dos juntas de la mano. Si uno adopta este tipo de enfoques, bueno, pues parece que en virtud del éxito tanto explicativo como predictivo que tiene teoría de juegos, la perspectiva del pragmatismo matemático como filosofía de las matemáticas parecería ser la correcta. Porque, recuerden, ya expusimos el pragmatismo matemático en términos muy generales en sesiones anteriores. Vimos cómo dentro del pragmatismo matemático pues no existen verdades universales matemáticas así como a la platónica.
Tampoco existe como un conocimiento matemático muy privilegiado, muy per se, sino que es con base en prácticas, con base en la determinación de los usos de los sistemas matemáticos dentro de su aplicación tecnológica o de su aplicación científico-práctica. Pues tú vas determinando qué tipo de teorías matemáticas son las que son verdaderas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en términos generales el pragmatismo matemático. Y parece que esto, teoría de juegos nos evidencia que el pragmatismo matemático es el caso. ¿Por qué? Porque teoría de juegos también va modificando sus predicciones según cómo la práctica se vaya modificando, según la interacción de la elección de los usuarios o de los sistemas conforme a las circunstancias. Y luego, pues de ahí se sigue la segunda consecuencia, que no hay algo así como un determinismo matemático causal. Otra vez esta idea de la causalidad en términos de principio de razón suficiente, etcétera, pues parece estar errada, lo cual no quiere decir que no podamos predecir cosas. Sí podemos, pero es una predicción probabilística muy precisa, de tal suerte que, por ejemplo, vemos que hay reactores nucleares que no explotan, ¿verdad? O sea, nuestras herramientas matemáticas cada día son más sofisticadas en este ámbito, por lo que la probabilidad pues ya no es así como el demonio, ¿no? Porque estás jugando con el azar y lo indeterminado. Y algo interesante aquí es ver cómo, pues dentro de la interpretación clásica o ortodoxa de mecánica cuántica, en donde, bueno, está el principio de complementariedad y muchas otras cosas más, que ahorita no tengo mucho tiempo de hablar porque si no me desvirtúo. Bueno, lo que nos dice teoría de juegos, como a nivel también metafísico un tanto más profundo, es que nosotros los individuos tenemos la capacidad de alterar los sistemas que nos rodean con base en nuestras elecciones. Incluso los sistemas naturales a un nivel muy profundo de mecánica cuántica, con la cuestión del colapso de estado por la injerencia del observador, todo lo que está presente en la paradoja de Schrödinger y demás. Y bueno, eso es una consecuencia filosófica interesante para seguir reflexionando. Y también a nivel un poco chistoso, ¿no? Entre comillas chistoso, pues todo esto implica que quizás el existencialismo es correcto en términos de todo lo que nos dice sobre la libertad como eje rotor de la existencia humana, en términos de ser la libertad esto que va determinando lo que es el ser humano y su posibilidad de cambiar las circunstancias que lo están permeando y que lo están construyendo de una forma determinada constantemente. Eso es algo interesante. Vean cómo de una reflexión a veces demasiado abstracta de pura filosofía de las matemáticas llegamos a cosas muy concretas de la cotidianidad. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado la presente sesión. Ya saben que cualquier duda, comentario que tengan me la pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios. Y bueno, sin más, nos vemos. Hasta la próxima.